Bienvenidos, hoy veremos diagramas de clases y cómo se relacionan estos entre sí mediante los diferentes tipos de asociaciones y los diferentes procedimientos que se relacionan para ello. Veamos, iniciemos con el elemento de un diagrama de clases. Las clases son el elemento principal del diagrama y representa, como su nombre indica, una clase dentro de un paradigma de orientación de objetos. Una clase define un grupo de objetos que comparten características, condiciones y un significado. La manera más rápida para encontrar clases sobre un enunciado, sobre una idea de negocio o en general sobre un tema concreto es buscar los sustantivos que aparecen en el mismo. Por poner un ejemplo, algunas clases podrían ser animal, persona, mensaje o expediente. Un concepto muy amplio y resulta fundamental es identificar de forma efectiva estas clases. En caso de no hacerlo correctamente, se obtendrán una serie de problemas en etapas posteriores, teniendo que volver a hacer el análisis y perdiendo parte o todo el trabajo que se ha hecho hasta el momento. Bajando de nivel, una clase está compuesta por tres elementos: el nombre de la clase, los atributos y las funciones. Estos elementos se incluyen en la representación, o no, dependiendo del nivel de análisis. Para representar una clase con estos elementos se utiliza una caja que es dividida en tres zonas, utilizando para ello líneas horizontales. La primera de las zonas se utiliza para el nombre de la clase. En caso de que la clase sea abstracta, se utilizará su nombre en cursiva. La segunda de las zonas se utiliza para escribir los atributos de la clase, uno por línea y utilizando el siguiente formato: visibilidad, nombre, guión bajo, atributo, dos puntos, tipo igual a valor, guión medio, inicial. Y entre corchetes ponemos las propiedades. Aunque esta forma es la oficial de escribirlas, es común significado únicamente poniendo el nombre y el tipo o únicamente el nombre. La última de las zonas incluye cada una de las funciones que ofrece la clase. De forma parecida a los atributos, sigue el siguiente formato: nombre, guión bajo, función, entre corchete van los parámetros, tipo, guión medio, devuelto y entre corchete vienen las propiedades. De la misma manera que con los atributos, se suele simplificar indicando únicamente el nombre de la función y en ocasiones el tipo devuelto. Veamos cómo es la notación de una clase. Tanto los atributos como las funciones incluyen al principio de su descripción la visibilidad que tendrá. Esta visibilidad se identifica escribiendo un símbolo y podrá ser más si es que es pública, que representa que se pueda acceder al atributo o función desde cualquier lugar de la aplicación. Si es que lleva el signo de menos, significa que la visibilidad es privada. Representa que se puede acceder al atributo o función únicamente desde la misma clase. Si es que lleva el signo de numeral, significa que está protegido. Representa el atributo o función que puede ser accedida únicamente desde la misma clase o desde las clases que se hereden de ella. Vienen a ser clases derivadas. Estos tres tipos de visibilidad son los más comunes. No obstante, pueden incluirse otros en base al lenguaje de programación que se esté usando, sea común o no muy común. Por ejemplo, el símbolo de slash representa a derivado y el símbolo de burbuja representa a paquete. Un ejemplo de clase podría ser el siguiente: en caso de que un atributo o función sea estático, se representa en el diagrama subrayando su nombre. Una característica estática se define como aquella que es compartida por cada clase y no instanciada para cada uno de los objetos de esa clase. Es un concepto muy común. Este diagrama es un diagrama de una relación, donde se identifica una dependencia. Esta dependencia puede ser entre dos o más clases, una clase hacia la misma. Este último tipo de dependencia se denomina dependencia reflexiva. Las relaciones se representan con una línea que une las clases. Esta línea variará dependiendo del tipo de relación. Este es un ejemplo de relación empresa-empleado. Es una relación reflexiva. Las relaciones en el diagrama de clases tienen varias propiedades. Dependiendo de la profundidad que se quiera dar al diagrama, se representarán o no. Estas propiedades son las siguientes: multiplicidad, es decir, el número de elementos de una clase que participan en una relación. Se puede indicar un número o un rango. Se utiliza n o asterisco para identificar un número cualquiera. Nombre de la asociación. En ocasiones se escribe una indicación de la asociación que ayuda a entender la relación que tienen dos clases. Suelen utilizarse verbos como, por ejemplo, una empresa contrata a n empleados.
como estamos viendo en este diagrama. Una empresa es de 1 y contrata a N empleados, que viene a representar con la letra N, o puede también representarse con muchos empleados. Un diagrama de clases incluye los siguientes tipos de relaciones: la relación de asociación, agregación, composición, dependencia o herencia. Este tipo de relación es el más común y se utiliza para representar dependencia semántica. Se representa con una simple línea continua que une las clases que están incluidas en la asociación. Un ejemplo de asociación podría ser: una mascota pertenece a una persona, y vemos las clases que están asociadas persona y mascota. Este es un ejemplo de agregación, la representación jerárquica que indica a un objeto y las partes que componen ese objeto. Es decir, representa relaciones entre las que un objeto es parte de otro, pero aún así debe tener existencia en sí mismo. Se representa con una línea que tiene un rombo en la parte de la clase que es una agregación de la otra clase, es decir, en la clase que contiene las otras. Un ejemplo de esta relación podría ser: las mesas están formadas por tablas de madera y tornillos. O dicho de otra manera, los tornillos y las tablas forman parte de la mesa. Como ves, el tornillo podría formar parte de más objetos, por lo que interesa específicamente su abstracción de otra clase. Este es un ejemplo de asociación de relaciones por composición. La composición es similar a la agregación. Representa una relación jerárquica entre un objeto y las partes que lo componen, pero de una forma más fuerte. En este caso, los elementos que forman parte no tienen sentido de existencia cuando el primero no existe. Es decir, cuando el elemento que contiene los otros desaparece, deben desaparecer todos, ya que no tienen sentido por sí mismos, sino que dependen del elemento que los componen. Además, suelen tener los mismos tiempos de vida. Los componentes no se comparten entre varios elementos. Esta es otra de las diferencias con la agregación. Se representa con una línea continua, con un rombo relleno en la clase que es compuesta. Un ejemplo de esta relación sería: un vuelo de una compañía aérea está compuesto por pasajeros, que es lo mismo decir que un pasajero está asignado a un vuelo. Este es un ejemplo de asociación por dependencia. Se utiliza este tipo de relación para representar que una clase requiere de otra para ofrecer sus funcionalidades. Es muy sencilla y se representa con una flecha discontinua que va desde la clase que se necesita la utilidad de la otra flecha hasta esta misma. Un ejemplo de esta relación podría ser la siguiente: gestor de pagos está asociada con pasarela de pagos. Este diagrama muestra un ejemplo de herencia. Otra relación muy común en el diagrama de clases es la herencia. Este tipo de relaciones permiten que una clase hija o una subclase, reciba los atributos y métodos de otra clase, que puede ser una clase padre o superclase. Estos atributos y métodos recibidos se suman a los que la clase tiene por sí misma. Se utilizan relaciones es-un. Un ejemplo de esta relación podría ser la siguiente: un pez, un perro y un gato son animales. En este ejemplo, las tres clases pez, perro y gato podrían utilizar la función respirar, ya que lo heredan de la clase animal, pero solamente la clase pez podría nadar, la clase perro ladrar y la clase gato maullar. La clase animal podría plantearse ser definida abstracta, aunque no es necesario. Estamos viendo el diagrama de una notación de interfaz, que es una entidad que declara una serie de atributos, funciones y obligaciones. Es una especie de contrato donde toda instancia asociada a una interfaz debe implementar los servicios que indica aquella interfaz. Dado que únicamente son declaraciones, no pueden ser instanciadas. Las interfaces se asocian a las clases. Una asociación entre una clase y una interfaz representa que esta clase cumple con el contrato que indica la interfaz, es decir, incluye aquellas funciones y atributos que indica su interfaz. Su representación es similar a las clases, pero indicando arriba la palabra. ¿Cómo dibujar un diagrama de clases? Bien, estamos visualizando el diagrama de clases de una gestión de una biblioteca. ¿Cómo dibujamos un diagrama de clases? El diagrama de clases van de la mano con el diseño orientado a objetos. Por lo tanto, saber lo básico de este tipo de diseño es una parte clave para poder dibujar diagramas de clase eficaces.
Ese tipo de diagramas son solicitados cuando se está describiendo la vista estática del sistema o sus funcionalidades. Unos pequeños pasos que puedes utilizar de guía para construir esos diagramas es identificar los nombres de las clases. El primer paso es identificar los objetos primarios del sistema. Las clases suelen corresponder a sustantivos dentro del dominio del problema, como por ejemplo, carrito-compra, envío, pago, pedido, línea de producto, producto y cliente. El siguiente paso es distinguir las relaciones. Vamos a determinar cómo cada una de las clases u objetos están relacionadas entre sí. Busca los puntos en común y las abstracciones entre ellos. Esto ayudará a agruparlos al dibujar el diagrama de clase. El siguiente paso es crear la estructura. Primero agrega los nombres de la clase y vincúlalos con los conectores apropiados, prestando especial atención a la cardinalidad o las herencias. Deja los atributos y funciones para más tarde, una vez que esté estructurada el diagrama de clases resuelta. Bien, eso es todo por hoy. No se olviden de revisar su material. En el libro tenemos más ejemplos de diagramas de clases y diferentes diagramas que ustedes pueden ir revisando y practicando. Nos vemos en la siguiente clase.